Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer acerca de los temas que hemos visto durante el curso. El grupo está conformado por Milagros Condori, mi persona Carolina Spiche, Milena Mazuelos, Sayón Pérez del Río y José Félix Sangay. Tenemos el contenido, vamos a hablar acerca de la neurona y sinapsis, fisiología del sueño y vigilia, lóbulos sensoriales y homúnculo sensitivo, lóbulo frontal y homúnculo motor, y el sistema límbico. Neurona y sinapsis. Neurona. La neurona es considerada como la unidad nerviosa básica, tanto funcional como estructural. La neurona no se divide ni se reproduce. Su número permanece fijo desde el nacimiento y a partir de una determinada edad se va degradando el número de ellas. Su función es recibir y procesar y transmitir información mediante señales eléctricas y químicas. Gracias a estas podemos pensar, movernos, sentir y recordar. Su estructura contiene al soma, que contiene al núcleo, que lleva la carga genética. Dendritas, que reciben y transmiten la información del impulso nervioso. El axón conduce el impulso nervioso a lo largo de la neurona. Botones terminales son los que liberan los neurotransmisores. Vaina de mielina aceleran la conducción del impulso nervioso y cubren al axón. Tipos de neuronas. Por su función, tenemos a las neuronas sensitivas o aferentes. Transmiten los estímulos desde el cuerpo hasta el sistema nervioso central. Tenemos a las neuronas motoras eferentes, que conducen los estímulos desde el sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo. Y a las interneuronas, que conectan a las neuronas entre sí. Por su forma tenemos a las unipolares, a las pseudonipolar, a las bipolares, a las multipolares. Por su neurotransmisor. Tenemos a las neuronas excitadoras, que usan neurotransmisores como el glutamato. Tenemos a las inhibidoras, que usan el GABA para disminuir la actividad neuronal. Tenemos a las neuronas moduladoras, que usan neurotransmisores como dopamina, serotonina, acetilcolina o noradrenalina, regulando emociones, atención y movimiento. Sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es el punto de comunicación entre dos neuronas, como un músculo o una glándula. Es el puente que permite que la información viaje por el sistema nervioso. Tiene como función transmitir impulsos nerviosos, permite al cerebro procesar información, aprenda y forme recuerdos. Coordina movimientos, emociones y sensaciones. Tenemos dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. La química, en la química la señal se transmite a través de la hendidura sináptica, donde al llegar al potencial de acción se liberan neurotransmisores. Estos han estado en la neurona postsináptica, que se encuentra en vesículas sinápticas y se llegan a la hendidura sináptica para ser recibidos por los receptores sinápticos de la neurona postsináptica. Partes de la sinapsis química. Tenemos a la neurona presináptica, que es la que envía el mensaje, a las vesículas sinápticas, que contienen los neurotransmisores, a la hendidura sináptica, el espacio entre neuronas, a las neuronas postsinápticas, la que recibe el mensaje, y los receptores reciben el neurotransmisor. Y tenemos por otro lado la sinapsis eléctrica. Se genera por un flujo de contacto más directo y rápido. La corriente pasa directamente de una célula a otra. Las neuronas están unidas por uniones tipo gap. Es muy rápida y útil en reflejos y movimientos coordinados. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la fisiología del sueño y vigilia.
La vigilia es un estado en el que la persona está despierta con un pensamiento lógico y ordenado. El sueño es parte integral de la vida diaria, una necesidad biológica. Su función es restablecer el estado físico, psicológico y orgánico. Al no dormir la cantidad de horas adecuadas, se pierden miles de neuronas, produciendo una enfermedad conocida como el Alzheimer. Esto se debe al deterioro de la zona del hipocampo que se encuentra a la altura del lóbulo temporal. Al costado tenemos una imagen en la parte derecha donde voy a explicar acerca de cómo se produce la melatonina, que es la hormona del sueño. Empieza con el núcleo supraquiasmático que activa la glándula pineal segregando la melatonina. Luego tenemos la cantidad de horas de sueños que varía según la edad. En lactantes de 17 horas a más, ya que ellos están en proceso de crecimiento, de desarrollo. En los adolescentes alrededor de 9 horas porque están en un tipo de cambio hormonal y en los adultos jóvenes entre 7 a 8 horas. Luego tenemos a las patologías donde encontramos a las disomnias y a las paransomnias. Las disomnias son los trastornos o estados donde se ve afectado la calidad de sueño, la cantidad o el inicio o la mantención del sueño. Dentro de ellos tenemos a la insomnia, que es la dificultad para mantener el sueño, la hipersomnia, que es cuando una persona que durante el día está cansada, con sueño o no haber dormido correctamente. Generalmente a veces se siente un poco estresada, aburrida esta persona por no haber dormido la cantidad de horas adecuadas. Tenemos la narcolepsia, que es un estado en el que la persona cae súbitamente, que se puede desmayar en cualquier momento, en cualquier lugar. También tenemos a la apnea del sueño, que se encuentra a nivel de las vías aéreas, que hace que pueden ocurrir en diferentes momentos de la noche, por ejemplo, el tabique desviado. Y por otra parte tenemos las paransomnias, que son el comportamiento normal que ocurre durante el sueño entre la transición entre el sueño y la vigilia. Dentro de ello encontramos al bruxismo, que es cuando se rechinan los dientes durante la noche, la parálisis del sueño, donde se da un desequilibrio entre la actividad y de la conciencia y el sistema muscular. Tenemos los terrores nocturnos, que son las pesadillas durante el sueño, el sonambulismo, donde la conciencia está apagada, pero los músculos están activos. Por otra parte, tenemos a las hormonas, que son sustancias o mensajeros químicos que influyen en nuestra conducta o el estado de ánimo y emocional. Dentro de ellas tenemos al cortisol, que es la hormona del día, y a la melatonina, que es la hormona de la noche. Luego tenemos a los neurotransmisores que influyen en el sueño, que son sustancias químicas del cerebro que regulan los ciclos de vigilia y descanso. Dentro de ellos también tenemos a la formación reticular, que es la imagen que está a la mano derecha, que es una región del tronco encefálico donde existen diferentes conexiones neuronales entrelazadas. Entre ellas, las neuronas expulsan hacia la corteza cerebral diferentes neurotransmisores que están relacionados con el sueño y con la vigilia. En especial se encuentran una gran cantidad de neuronas serotoninérgicas que expulsan o liberan serotonina durante el sueño. Parte de ello tenemos a las hormonas como la acetilcolina, que ayuda a regular el sueño en la quinta etapa, el glutamato, que se elimina en la sinapsis durante el sueño, a la dopamina y a la noradrenalina, que se encargan de inhibir la producción de la melatonina. Tenemos a la serotonina, que ayuda en el estado de ánimo, a la histamina, que prolonga el estado de vigilia y reduce el sueño actuando de manera contraria a la melatonina. Y la melatonina, que es la hormona que se produce en la glándula pineal de nuestro cerebro y se considera una neurohormona, porque en parte es neurotransmisor y en parte es hormona. Siguiente. Bueno, aquí tenemos también como parte de la fisiología del sueño y vigilia el no-REM, que incluye 4 fases, que es cuando no existe rápido movimiento de los ojos. En la primera fase, que equivale al 5%, que es el adormecimiento, donde se presenta un sueño ligero. En la fase 2, que equivale al 50% del ciclo, que ya empieza con un sueño ligero, que empieza con los ritmos cardíacos y respiraciones van disminuyendo. En la fase 3, que equivale al 5% del ciclo, que es la transición de la fase 3 a la fase 4,
En la fase 4, que ya equivale al 15% del ciclo, que es el sueño ya profundo. Y en la quinta fase encontramos a lo REM, que es cuando existe rápido movimiento de ojos. Todas estas fases equivalen a un solo ciclo, que equivale a una hora y 30 minutos. Por ejemplo, cuando una persona duerme 8 horas, se producen 6 ciclos prolongados de esta hora. Siguiente. Bueno, tenemos aquí una imagen que coloqué acerca de cómo se da el sueño a nivel del día y de la noche. En el día, cuando llega la luz del sol, ingresa por las pupilas, luego al tracto hipotalámico le comunica al núcleo supraquiasmático que la glándula pineal no produzca melatonina. Por lado contrario, tenemos a la noche, donde se hace presente la hormona de la melatonina, donde el tracto retinohipotalámico le comunica al núcleo supraquiasmático que ayude a la glándula pineal para que pueda producir la melatonina. Siguiente. Bien, ahora voy a hablar acerca de los lóbulos sensoriales. Como ya sabemos, el cerebro tiene 4 lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, occipital y parietal. Y bien, los lóbulos sensoriales, más que nada, son áreas del cerebro que están encargadas de recibir, procesar y, bueno, e interpretar la información de los sentidos. Los lóbulos que están relacionados con estas funciones son el lóbulo parietal, que es conocido como el lóbulo del tacto, el lóbulo occipital, que es conocido como el lóbulo de la visión, y el lóbulo temporal, que es conocido como el lóbulo de la audición. Siguiente, por favor. Bien, acerca del lóbulo parietal, bueno, tenemos entendido que se conoce como el lóbulo del tacto, ya que está encargado de procesar e interpretar la información sensitiva que viene del cuerpo, así de la piel, de los músculos y las articulaciones. Está relacionado con poder percibir lo que es el tacto, la temperatura corporal, el dolor, la posición del cuerpo y que es más conocido como propiocepción. Aquí también tenemos la corteza somatosensorial. Dentro de este lóbulo se encuentra la corteza somatosensorial primaria, la que está ubicada en el giro postcentral y es donde está representado el homúnculo sensitivo. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasaría si se lesiona el lóbulo parietal? Si tenemos una lesión del lóbulo parietal, presentamos una dificultad para sentir una parte del cuerpo, problemas para reconocer objetos con el tacto, desorientación espacial y negligencia corporal, que es ignorar un lado del cuerpo. Las lesiones en el giro angular del lóbulo parietal dominante, que por lo general es el izquierdo, puede causar síndrome de Gerstmann, que es una confusión entre derecha e izquierda. También causa incapacidad para contar, que es la calculia, agnosia de los dedos, que es la incapacidad para decir el nombre de los dedos, y agrafia, que es la capacidad para escribir. También las lesiones parietales pueden causar dificultad para realizar alguna acción aprendida compleja. Esto se conoce como apraxia, ¿no? A pesar de que hay fuerza, sensibilidad y coordinación están intactas. Siguiente, por favor. Bien, el lóbulo temporal está relacionado con la audición. Su principal función es procesar e interpretar los sonidos. Esto nos permite a nosotros comprender el lenguaje, la memoria y también emociones. Los lóbulos temporales están ubicados de una manera ideal para poder combinar las aferencias sensoriales y que provienen de la corteza olfatoria, auditiva, visual y somatosensitiva. Gracias a esta ubicación es propicio para que este lóbulo desempeñe un papel en la memoria de reconocimiento, ya que este tipo de recuerdos se basan en representaciones internas de experiencias sensoriales.
Las lesiones de los lóbulos temporales incluyen alteraciones de memoria o amnesia, problemas para entender el lenguaje, dificultad para reconocer sonidos. Por ejemplo, incluida la lesión del hipocampo, puede causar una amnesia, ya que el flujo de información visual que se encuentra en la posición inferior del lóbulo temporal, a esto se le denomina la vía del qué. Es la información visual que se procesa para determinar qué son las cosas. Esto se le llama memoria de reconocimiento. Cuando hay una lesión de esto, el lóbulo temporal inferior dominante, que como ya lo he mencionado, por general es el izquierdo, aloja en el área de forma visual la palabra necesaria para la lectura, y el lóbulo temporal inferior no dominante, que por lo general es el derecho, alberga el área de reconocimiento facial. Y esto, cuando se lesiona, puede generar una incapacidad para leer, lo que es la alexia, y la incapacidad para reconocer rostros, que es conocido como la prosopagnosia. Siguiente, por favor. Bien, luego, acerca del lóbulo occipital, está relacionado con la visión. Su principal función es procesar todo lo que vemos, la forma, el color, el movimiento, la distancia, y nos permite así poder crear recuerdos visuales. Entre sus lesiones están la ceguera parcial o total, alucinaciones visuales, dificultad para reconocer rostros u objetos. También sus lesiones se conocen también como síndromes. Hay síndromes relacionados, está el síndrome de Valiant, que se proviene a través de lesiones de las uniones paratooccipitales bilaterales. Esto puede ser causado por infartos en la zona limítrofe del área cerebral, lo cual también podría causar lo que es una ataxia óptica. También podemos presentar, entre otras lesiones, la apraxia ocular, que es la incapacidad para usar la atención visual para guiar los movimientos de los ojos. Y también se habla de una ceguera cortical y el síndrome de Antón. La ceguera cortical es cuando ya se tiene un daño grave en la parte bilateral de la corteza occipital. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares bilaterales en la zona arteria cerebral posterior. Esto puede causar ceguera cortical, ya que los ojos y los nervios ópticos sí funcionan de manera correcta, pero el cerebro no puede descodificar la información que estamos viendo. Es por eso que algunos pacientes que tienen este síndrome o esta lesión no pueden identificar o no aceptan que presentan esta ceguera. Y este síndrome, cuando sucede esto, se llama el síndrome de Antón. Siguiente, por favor. Bien, el homúnculo sensitivo es un mapa del cuerpo humano que está dibujado sobre la corteza somatosensorial, donde cada parte del cuerpo está representada en una zona del cerebro. Esto no representa el tamaño real del cuerpo, más bien es el tamaño nos dice qué tan sensible es cada parte de nuestro cuerpo. Es por eso que las manos, los labios, la lengua y la cara son más grandes a comparación de la espalda, piernas y brazos. El homúnculo sensitivo nos permite localizar estímulos táctiles, controlar la precisión sensorial y nos ayuda a reconocer estímulos finos como leer, escribir y tocar. La relación que tiene el lóbulo parietal con el homúnculo sensitivo es que el homúnculo sensitivo está ubicado en el lóbulo parietal, como lo había mencionado, y cada parte del cuerpo tiene una zona específica en el cerebro, ¿no? En la que si se daña una zona, se pierde sensibilidad en esa parte del cuerpo. Bueno, en resumen, el homúnculo sensitivo representa cómo el cerebro percibe nuestro cuerpo. Por eso que demostrando que no todo el cuerpo es igual de sensible, es por eso que esas zonas están representadas con un mayor tamaño, ¿no? Sino que el tamaño cerebral depende de la
cantidad de información sensorial que recibe. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el lóbulo frontal y el homúnculo motor. Bueno, ¿qué es el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es una de las regiones cerebrales que se facilita más en la función de planificar, regular las emociones, el movimiento voluntario motor y las funciones ejecutivas superiores. Este se encuentra por delante de la cisura central, que es la cisura de Rolando, y por encima de la cisura lateral, que es la de Silvio. Su función es esencial para mantener una conducta organizada y adaptativa. Ahora hablaremos sobre las circunvoluciones del lóbulo frontal. Existen 4 giros que se podrían considerar el giro frontal superior, que participa en funciones ejecutivas como el control atencional y la regulación del pensamiento complejo. El giro frontal medio, que interviene en la toma de decisiones, el razonamiento y la memoria de trabajo. El giro frontal inferior, que incluye el área de Broca, que es responsable de la producción del lenguaje articulado y del control cognitivo verbal. Y el giro frontal ascendente, que también se le conoce como giro precentral. Corresponde a la corteza motora primaria, que es conocida como el área 4, desde la cual se originan los movimientos voluntarios contralaterales. Y las divisiones del lóbulo frontal sería el área motora y la corteza prefrontal. Entonces, en el área motora encontramos a la corteza motora primaria, que es el área 4, como bien ya lo dije. También genera las órdenes motoras voluntarias y controla la musculatura del lado opuesto de nuestro cuerpo. El homúnculo motor, que fue desarrollado por Wilder Penningfield mediante estimulación eléctrica sensorial, que presenta la proporción de la corteza dedicada al control de cada zona de nuestro cuerpo. Es de alta precisión, como las manos, los labios, la lengua, y ocupan mayor extensión cortical. La corteza premotora, que es también conocida como el área 6, que se encarga de planificar y organizar las secuencias motoras antes de la ejecución, contribuye al aprendizaje motor. Y el área motora suplementaria, que coordina movimientos complejos, bilaterales y autoiniciados. Es clave para la ejecución fluida de secuencias motoras. Y el área 8, que es el campo ocular frontal, controla los movimientos voluntarios de los ojos y también participa en la orientación atencional. Bueno, en la corteza prefrontal es el que regula funciones ejecutivas como la planificación, el juicio, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Estas áreas están comprendidas por el 9, 10, 44, 45, 46, 47 y 48. Y el área de Broca, que es el área de 44 y 45, es fundamental para la producción del lenguaje articulado. Su lesión podría provocar afasia motora o de expresión. Ahora, hablaremos sobre Alexander Luria. Él fue un neuropsicólogo que propuso el concepto de 3 unidades funcionales de nuestro cerebro, un enfoque central para entender la organización neuropsicológica. La primera unidad se da en la activación y la vigilia, que incluye la formación reticular y el tálamo. Su función es regular el tono cortical y mantener el estado de alerta y permitir que la actividad mental se mantenga. La segunda unidad es la recepción, análisis y el almacenamiento de información. Esta está localizada en los lóbulos occipitales, parietal y temporal. Esto procesa la información sensorial, la integra y las transforma en representaciones cognitivas. Y la tercera unidad, que es la programación, regulación y verificación de la conducta. Esta es asociada principalmente en los lóbulos frontales, que se encarga de establecer planes, regular la conducta, emitir respuestas inadecuadas y supervisar la ejecución de acciones. Bueno, y las patologías motoras asociadas al lóbulo frontal está la plegia, la hemiplegia, la paraplegia, la monoplegia, la amplegia aislada, la displegia y la tetraplegia. La plegia es la parálisis total de un territorio corporal. La hemiplegia es parálisis del hemicuerpo. La paraplegia es el parálisis de miembros inferiores y la monoplegia es el parálisis de un solo miembro. La plegia aislada afecta a un grupo muscular específico y la displegia de parálisis bilateral con afección desigual y la tetraplegia es el parálisis de los 4 miembros.
Siguiente. Ok, a continuación yo les explicaré la relación del sistema límbico y su relación con el sistema nervioso autónomo. Estos dos sistemas son muy importantes porque permiten que sintamos emociones y que nuestro cuerpo también reaccione automáticamente según lo que estamos viviendo. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un conjunto de estructuras del cerebro que se encargan de manejar nuestras emociones, nuestros instintos y muchas de nuestras respuestas automáticas. Es una red de varias estructuras que trabajan juntas para que podamos sentir, reaccionar, recordar y comportarnos. Las partes principales del sistema límbico, la primera tenemos al hipotálamo, quien conecta las emociones con las respuestas físicas. Es el que acelera el corazón, cambia la respiración, como también regula la temperatura cuando sentimos algo muy intenso o muy fuerte. Como segundo punto tenemos el hipocampo. Este se encarga de la memoria, especialmente de la memoria emocional. Es decir, recordamos todo lo que sentimos. Como tercer punto tenemos la amígdala, quien es la responsable de las emociones fuertes, como el miedo, la ira y la ansiedad. Este también forma recuerdos emocionales. Como cuarto punto tenemos el área septal. Este está relacionado con el placer y con las sensaciones agradables. Como último punto tenemos el giro cingulado, quien actúa como un puente entre nuestras emociones y pensamientos. Este ayuda a regular la conducta y a controlar nuestras reacciones. El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones. El primero es el simpático, quien se activa en situaciones de estrés, peligros o alguna emoción intensa, preparando así al cuerpo para la acción. Un ejemplo, este aumenta la presión arterial, acelera el corazón y manda también más sangre a los músculos. Esta es la famosa respuesta de lucha o huida. Como segunda división tenemos el parasimpático. Este se activa cuando estamos en reposo o en tranquilidad, disminuyendo el ritmo cardíaco, mejorando la digestión y permite así que el cuerpo se recupere. La relación que tiene el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Estas emociones que produce el sistema límbico no solo se quedan en la mente. El sistema límbico activa el sistema nervioso autónomo, quien es el encargado de las reacciones físicas involuntarias. Un ejemplo, si yo me asusto, la amígdala detecta el peligro y el hipotálamo activa el sistema simpático. Por ello es que mi corazón se acelerará, mis pupilas se dilatarán, probablemente también experimente la transpiración y probablemente también mi respiración aumente. ¿Por qué es importante este sistema? El sistema nervioso autónomo es importante porque mantiene las funciones vitales del cuerpo sin que nosotros pensemos en ello. Nos permite reaccionar rápido ante cualquier situación de estrés o peligro y luego de ello regresarnos a la calma después de tanto estrés. Y también nos permite mantener el equilibrio interno del organismo. Podemos concluir que el sistema límbico nos permite sentir emociones y recordarlas, mientras que el sistema nervioso autónomo hace que estas emociones se manifiesten en el cuerpo. Sin estos sistemas no podríamos responder ante el peligro, calmarnos ni manejar lo que sentimos. Muchas gracias por su atención.